la segunda parte de insuficiencia cardíaca. Y vamos a llamarle instantes. Alemán. Doctor, disculpe, no se Presente, olvide de doctor. grabar la clase. Gracias, gracias. Alemán presente, doctor. Buenas tardes. Ahora sí. A ver, 17 de septiembre. Vuelvo a llamarle a la lista. Alemán. Presente, doctor. Álvarez. Presente, doctor. Buenas tardes. Joana. Presente, Gypsy. doctor. Presente, Gypsy. Arias. Luis Rolando. Presente, doctor. Beltrán. Presente, Cáceres. doctor. Cáceres, presente, doctor. Camacho. Presente, doctor. Por favor, pongámonos un poquito más rápidos porque para poder llamar la lista rápido. Carvajal. Presente, Carrión. doctor. Cagua. Cagua, presente, doctor. Charca. Doctor, no me llamo Carrión Quispe. Sí, te llamé, Mayron. Charca. Presente, doctor. Cornejo. Presente, Cornejo, doctor. Escalante. Presente, doctor. Farfán. Presente, doctor. Ferrell Gil. presente, doctor. Gil. Presente, Gómez. doctor. Gómez presente, doctor. Gutiérrez. Presente, doctor. Guzmán. Huamán. Huachaca. Huachaca presente, doctor. Huamán. Heidi. Presente, doctor. Huamaní. Presente, doctor. Guayotuma. Presente, doctor. Salamanca. Presente, doctor. Jaramillo. Presente, doctor. Luna. Presente, doctor. Mamani. Marvin. Ya. Son 3 faltas seguidas, ya no tiene derecho al examen, ¿no? Más del 80%. Macías. Presente, doctor. Mendieta. Mendieta presente, doctor. Mendoza. Mendoza presente, doctor. Mesa. Mesa presente, doctor. Monterroso. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mormontoy. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Olarte. Presente, Olarte, doctor. Buenas tardes. Orozco. Buenas tardes. Presente, doctor. Paliza. Presente, doctor. Buenas tardes. Peláez. Presente, doctor. Muy buenas tardes. Peñalosa. Peñalosa presente, doctor. Buenas tardes. Pinelo. Presente, buenas tardes, doctor. Tuma. Presente, doctor. Quirós. Presente, doctor. Buenas tardes. Yesenia Quispe. Buenas tardes. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Flora Anaís Quispe. Buenas tardes. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Salas. Presente, doctor. Buenas tardes. Salazar. Presente, Salazar, doctor. Solís. Presente, doctor. Tagle. Presente, doctor. Trujillo. Buenas tardes. Tuco. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas. Vargas. Presente, doctor. Vázquez. Presente, doctor. Buenas tardes. Sea. Presente, doctor. Buenas tardes. Evelyn Guamán.
Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. El único que falta es Guzmán, Harold. Listo, chicos. Vamos a continuar con la clase de insuficiencia cardíaca, la parte de tratamiento. Vamos a ponerles diapositivas en este instante. Los objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es mejorar el tratamiento para que el paciente tenga una mejor clase funcional. Si el paciente tiene una clase funcional 2, por ejemplo, que es el que presenta disnea, actividades habituales, con el tratamiento, el objetivo, buscamos que mejore una clase funcional 1, o sea que las actividades habituales no produzcan disnea, pero las actividades ya mayores a los habituales recién puedan producir disnea, o angina o disconfort. Eso es importante y ese es uno de los objetivos. Menos hospitalizaciones, menos muerte imprevista o muerte súbita, mejorar los síntomas. Para eso debemos tratar medidas generales. Y lo primero es mejorar la actividad física, tratar las comorbilidades como la hipertensión arterial, un buen control de la presión arterial, la diabetes, la anemia, la enfermedad arterial crónica, dejar de consumir bebidas alcohólicas, dejar de fumar, disminuir de peso, evitar el estrés, ya sea físico o el estrés emocional, evitar algunos medicamentos que puedan descompensar la falla cardíaca, como son los antiinflamatorios no esteroideos, y esto debido a la retención de sodio y agua que presenta. Los calcioantagonistas, que son los medicamentos no dihidropiridínicos o benzodiazepínicos tipo diltiazem o verapamilo, estos calcioantagonistas disminuyen la fracción de eyección. Si ya tienes un paciente con fracción de eyección disminuida, va a ser más evidente la descompensación de este paciente. El uso de beta bloqueadores, uso de algunos antiarrítmicos. Otra de las medidas generales en estos pacientes es las vacunas contra la influenza e infecciones por neumococos, porque recuerden que estas infecciones van a descompensar al paciente y lo pueden llevar, van a aumentar su enfermedad y su mortalidad. Una dieta adecuada y saludable en base a las dietas DASH, ¿no? Que es la suplementación adecuada de la dieta, en base a granos, a verduras, a frutas, a menos grasas saturadas, la disminución progresiva del peso ideal más o menos con un índice de masa corporal máximo entre 25, ¿no? Y para esto, aproximadamente si uno mide 1,70 m, su peso ideal debe ser 70 kilos o un poco menos. La actividad física, muchos pacientes están inactivos y empeoran su sistema cardiovascular. El cumplimiento de su medicación. Muchos medicamentos se olvidan
o no toman o abandonan el tratamiento. Y eso es importantísimo, que continuar con la medicación. Dejan de tomar sus diuréticos, se vuelven más sintomáticos, dejan de tomar su medicación que aumenta la sobrevida, sus antihipertensivos o algunas otras medicaciones, el paciente se descompensa y vuelve a entrar en falla cardíaca. Recuerden que la administración del medicamento es son varias medicaciones, entre ellos IECAS, ARAS, espironolactona, beta bloqueadores, diuréticos tipo furosemida. Y esto muchas veces el paciente no lo cumple a su hora o se olvida muy frecuentemente, o como hemos dicho hace unos segundos, abandona el tratamiento. Le damos diuréticos primero, ¿y por qué? Hay varios metaanálisis en diuréticos en la mortalidad y morbilidad que no ha demostrado mayor beneficio. La mortalidad 0.25, las hospitalizaciones 0.31, la capacidad del ejercicio mejora, pero no disminuye la mortalidad en estos pacientes. Pero sí es un gran sintomático. Estos pacientes se vuelven menos sintomáticos. La dosis de diuréticos comúnmente usados en pacientes con falla cardíaca depende. Inicialmente podemos comenzar con una dosis de 20 a 40 miligramos. Podemos iniciar endovenoso dependiendo del paciente o hasta 40 miligramos vía oral. Y la dosis usual diaria va de 40 y en algunos y raros pacientes hasta 240 miligramos por día. Y esto va a mejorar la capacidad funcional del paciente. Algunos otros medicamentos ahorradores de potasio, diuréticos de asa tipo torasemida, que va de dosis inicial de 5 a 10 miligramos y de mantenimiento de 10 a 20 miligramos. Algunos pacientes utilizan diuréticos tiacídicos, especialmente los que tienen buena función renal, una depuración de creatinina mayor de 30, los diuréticos tiacídicos va a ir bien. Y ahí a la cabeza que estamos usando actualmente es la hidroclorotiazida. Pero puede haber el indapamide, el metolazone, que es mucho más raro y no lo tenemos, y la bendroflumetiazida, que también solo lo hemos visto en medicación de donación de otros países. Sin embargo, en la venta libre no lo tenemos. Los diuréticos ahorradores de potasio sí han demostrado una mejora en la sobrevida y disminuyen la mortalidad en este caso. Y ahí a la cabeza, con varios estudios muy antiguos, RAL, SFS y otros, está la espironolactona y el eplerenone. La dosis va de 12.5 hasta 25 miligramos y va asociado a IECAS o ARAS, ¿no? Llegando a una dosis de mantenimiento de más o menos 25 y un poco más raro en 50 o 100 miligramos. La amilorida también es otro diurético importante, ahorrador de potasio, el triamtereno. En la base del tratamiento de la hipertensión arterial, las nuevas guías y todas hablan sobre iniciar con una antagonista de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS y los beta bloqueadores. ¿Por qué el uso de un inhibidor IECA y no un ARA? Hay varios estudios que han demostrado, dentro de ellos los estudios Consensus, GC, ISIS 4, el Chino, el Valget, el Consensus, el SOLF, el SAFE, el AIRE, SMILE y TRACE, en la que demuestran que un paciente con tratamiento de insuficiencia cardíaca con IECAS disminuyen el número de hospitalizaciones y disminuyen la mortalidad en estos pacientes.
y también disminuye la tasa de reinfartos o de infartos del miocardio en estos pacientes, hasta un 3.51 veces en porcentaje. Entonces, todos estos estudios han demostrado que tanto para insuficiencia cardíaca como para infarto de miocardio disminuye su incidencia en los pacientes que están utilizando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y esto hace trabajos muy antiguos, ¿no? Como hace 30 años o 22 años. Se hicieron estos estudios, por ejemplo, Braunwald, el doctor Braunwald, vio en este estudio y se ve que si solo utilizábamos placebo, la mortalidad acumulada a los 4 años o 5 años llegaba aproximadamente al 35-40%. Pero en los pacientes que utilizaban un IECA, un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, la mortalidad bajaba hasta un 25-30%. Y cuando había la randomización en años, nuevamente se veía una alteración en las tablas, mientras que los de placebo tenían más mortalidad, los que utilizaban IECAS y ARAS, la curva se disociaba y tenía mucho menos mortalidad acumulada. Recuerden que los IECAS y los ARAS y los inhibidores de angiotensinas son vasodilatadores. Y cuando hay un uso, el filtrado glomerular con inhibición de la angiotensina, su presión va a estar con IECAS y ARAS disminuida a nivel aferente, en la arteria eferente, por consiguiente va a mejorar la filtración. Pero si es que hay una vasoconstricción con la angiotensina, pues la filtración glomerular se va a encontrar normal, pero un paciente con presión disminuida, que haya falla cardíaca, la filtración va a estar disminuida. Si es que usa IECAS y ARAS, va a mejorar. Sin embargo, tiene, como hemos visto en las prácticas, efectos colaterales. No todos los medicamentos, la mayoría de los medicamentos tienen efectos adversos. Y dentro de esos efectos adversos es muy frecuente la tos y la cefalea en los IECAS, ¿no? Los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. La tos por la acumulación de las prostaglandinas, las bradiquininas principalmente, y estas bradiquininas producen este reflejo tusígeno. Angioedema, entonces siempre pueden producir estos pacientes angioedema, pueden producir reacciones alérgicas. Algunos disminuyen el sentido de la gustación, y a eso se llama la geusia. Pueden producir algún edema visceral o algunas deposiciones tipo diarreicas. Más rara vez, y en los pacientes mayores, la hipotensión en la primera dosis, especialmente con el captopril o el enalaprilato endovenoso. Tener cuidado en los pacientes que tienen estenosis de las arterias renales, principalmente la estenosis bilateral de arterias renales. Está contraindicado el uso de los IECAS en las gestantes porque producen malformaciones congénitas. Y también recordar que pasan a la leche materna, por lo cual tenemos que tener cuidado en las pacientes o mujeres que lactan. Otro de los medicamentos que utilizamos bastante en la insuficiencia cardíaca y están en la base de la pirámide para usar en estos pacientes con insuficiencia cardíaca son los beta bloqueadores. Los bloqueadores del sistema beta adrenérgico. Sistema
si bien es cierto, tiene un efecto inotrópico negativo inicial, luego aumentan la función sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, si bloqueamos el sistema beta adrenérgico tipo beta 1, beta 2, va a inhibir el crecimiento del miocito. Los beta 1 y beta 2 van a producir bradicardia, por lo cual hay un aumento del llenado diastólico y disminución del consumo de oxígeno, disminuye la toxicidad por catecolaminas y disminuyen la apoptosis y producen inhibición de la renina y de la angiotensina 2, por lo cual en las pocas semanas de uso aumentan la función sistólica del paciente. Disculpen un rato. Muchos estudios con el uso de los beta bloqueadores tenemos y que ya tienen algunos años. Por ejemplo, el US Carvedilol, que es uno de los estudios en la cual se dio en 1014 pacientes con una edad promedio de 58 años de edad, con una capacidad funcional única entre 2 hasta 4, o sea, estaban hasta severos, ¿no? Con una fracción de eyección promedio menos de 35%, y miren, los que usaban solo placebo, o sea, todos medicamentos menos beta bloqueadores, y entre ellos el IECA, tenían una mortalidad más alta que los que utilizaban carvedilol. Y en lo que es muerte súbita, también en los que solo eran placebo, era mayor, casi el doble de los que utilizaban beta bloqueadores. El estudio CIBIS-2 y el MERIT hacen también un estudio en más de 2.600 pacientes y el MERIT en casi 4.000 pacientes en una edad promedio de 60 a 64 años, con una clase funcional más severa, 3-4, NIHA 2-4 y baja fracción de eyección, el CIBIS-12 menos de 35 y el MERIT menos de 40%, o igual la mortalidad total es mucho menor en los pacientes que utilizaban bisoprolol y la muerte súbita, casi la mitad de los pacientes que no utilizaban bisoprolol. Y con el MERIF, que es con el metoprolol, su mortalidad también era disminuida. Entonces, todos estos estudios han demostrado que el uso de beta bloqueadores es importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y todos estos estudios han sido a partir del año 2000, 2001, 2002, 2003. Antes del 2003, 2002, 2001, todos los cardiólogos decíamos que los beta bloqueadores estaban contraindicados de examen de esas épocas. Todos tenían que poner contraindicación de la insuficiencia cardíaca, ¿qué medicamentos están contraindicados? Los beta bloqueadores. Sin embargo, muchos de los médicos que planteaban los beta bloqueadores hicieron todos estos trabajos y todos los beta bloqueadores disminuyeron la morbimortalidad, demostraron esta disminución de morbimortalidad, por lo cual actualmente son un pilar importantísimo en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El estudio Copérnicos con carvedilol versus placebo con pacientes con baja fracción de eyección menos de 25%, con una edad promedio de 63 años, con un seguimiento de casi un año de seguimiento y que comenzaban a dosis pequeñas y progresivamente se incrementaban hasta 50 miligramos por día, disminuyó la incidencia de muerte, de hospitalizaciones en este tipo de pacientes. Esto ya es el 2001. Por consiguiente, se hizo un gran metaanálisis y en la cual, usando estos estudios, el CIBIS-1, el CIBIS-2, el Copérnicos, el MERIT y el US Carvedilol, al final demostraron beneficios en los beta bloqueadores, ¿no?, en lo que es disminución de la mortalidad total, muerte súbita,
y rehospitalizaciones en este tipo de pacientes. Y en lo que es insuficiencia cardíaca y nuevas hospitalizaciones por falla cardíaca demostró lo mismo. Pero después comenzaron a aparecer los bloqueadores del receptor de angiotensina 2 o de angiotensina 1, los ARA2. Y ahí apareció el estudio ELITE, en la cual se utilizaba losartán versus captopril. Lo que demostró es que los ARAs, en este estudio con baja fracción de eyección con clase funcional 2 a 4 en pacientes mayores de 60 años, lo que demostraron es que los ARAs son equivalentes o tan igual que como los IECAS. Entonces no ha demostrado ser mejores, pero los estudios demuestran que tienen casi la misma indicación. Por eso es que están hablando de que actualmente se debe utilizar primero IECAS y después ARAS en este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca. Otro estudio importantísimo es el estudio BALGET, que ya lo hemos mencionado diapositivas atrás. El estudio BALGET en la que demostró el beneficio del valsartán versus el placebo. En estos pacientes, en más de 5.000 pacientes, se dio una evaluación en pacientes con clase funcional de 2 a 4, con baja fracción de eyección menos del 40%, con una dilatación del ventrículo izquierdo, con una edad promedio de los pacientes de 62 a 63 años, un seguimiento más o menos de 3 años, ¿no? Un promedio de 23 meses, la dosis de 160 miligramos, 2 veces por día, ¿no? En la cual se vio mortalidad total, muerte súbita y morbilidad, paro, número de resucitaciones de fallas cardíacas y de terapia endovenosa, lo que demostró que el placebo eran pacientes con IECAS, demostró que no es superior a los IECAS y son tan iguales, pero tampoco demostró inferioridad, ¿no? Entonces, en estos pacientes se podría utilizar. Actualmente hay varios estudios o se corrieron hasta el 2010, 2005, varios estudios en los que utilizaba IECAS más beta bloqueadores, en otros IECAS aparte o beta bloqueadores aparte, otros solo beta bloqueadores, y lo que demostraron es que los ARAs son tan equivalentes como los IECAS y tienen beneficio en la insuficiencia cardíaca. Por eso actualmente en las guías todavía se pone que sí debes iniciar en tratamientos con IECA y si no, con ARA, si es que tiene algún efecto colateral al IECA. Pero los últimos estudios con los ARNI, ¿no?, la cual sacubitril más valsartán en una pastillita ha demostrado mayor beneficio. Sin embargo, en las guías todavía del 2019 y 2020 dicen que debes comenzar con IECA y si es que tiene algún efecto colateral o si quieres mejorar la mortalidad, podrías cambiar a una asociación de valsartán con eprimicina, ¿no?, los famosos ARA. Y ahora, ¿por qué utilizamos los bloqueadores de la aldosterona, ¿no? Los inhibidores de la aldosterona aumentan la reabsorción de sodio y la excreción de potasio, aumenta una vasoconstricción arteriolar inicial, estimula la formación de fibroblastos y la síntesis de colágeno, esto de los efectos de la aldosterona, produce más remodelación coronaria y renovascular, la aldosterona produce disfunción endotelial y vasoreceptores, disminuye la excreción de potasio, más vasoconstricción, disminuye la recaptación de sodio miocárdico, disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es un proarritmógeno, la aldosterona, ¿no?, y algunas arritmias potencialmente letales, y causa hipertrofia de las células renales. Entonces produce una serie de cambios y favorece el remodelamiento
la vasoconstricción, la disfunción endotelial y la formación de fibroblastos, además de favorecer arritmias cardíacas. Por consiguiente, bloquear el eje de la aldosterona sería beneficioso. Y dentro de los inhibidores de la aldosterona están pues la espironolactona, la esplerenona, ¿no? Entonces, son bloqueadores específicos de la aldosterona. Estos también han sido estudiados enormemente desde hace muchos ya años. Miren, estudios de hace 20 años o un poco más, 1.600 pacientes con una edad promedio de 65 años, clase funcional 2 a 4, una fracción de eyección menos de 35%, un promedio de fracción de eyección de 25%, en los cuales se utilizó la espironolactona a dosis de 12.5 hasta 50 miligramos por día, con un seguimiento de 2 años. Y el estudio se suspendió por un efecto evidente de la espironolactona versus el placebo. Y en el placebo era todo el tratamiento conocido, ¿no? En el placebo se daba IECAS, se daba beta bloqueadores, diuréticos, y esos eran los placebos, y al otro grupo se le daba lo mismo más espironolactona. Entonces, la mortalidad cardíaca, el número de progresión de falla cardíaca, la muerte súbita, las hospitalizaciones cardiovasculares y el agravamiento de fallas cardíacas fueron disminuidos en los pacientes que utilizaban espironolactona. Un momentito, por favor. La señora Yolanda Peso es una mujer de 80 años, diabética, que ha estado teniendo dolores torácicos desde hace un mes, pero la noche de ayer anterior extenso, o sea, se catalogó como un CKST elevado anterior extenso. Nosotros como cardiología lo hemos evaluado esta mañana ya a las al Instituto del Corazón para un cateterismo cardíaco y KILIP 1, KILIP 2, porque había un poco de respiración ruda en bases nada más. Bueno, yo la vi hasta la 1 de la tarde, 1:30 que la vi, ahora ya no estoy en el hospital, pero estaba hemodinámicamente estable la paciente. Estaba con oxígeno nada más, y no había bradicardia, y bueno, estaba con un poquito de nitrato, si no me recuerdo. Me parece que sí habían coordinado, estaban coordinando la jefa de referencia, coordinó con el médico del INCOR. Disculpen, chicos, es una paciente con síndrome coronario ST elevado, de 80 años. Claro. Y todos estos estudios con baja fracción de eyección y todos demostraron que el uso de espironolactona, antagonistas de la aldosterona, mejoraban la morbimortalidad. Por eso es que se utiliza en todos estos estudios la espironolactona como un primer tratamiento en falla cardíaca. Pero también tiene efectos adversos y que hay que conocerlos, como la ginecomastia. Pueden producir en algunos pacientes, no producen en todos, ginecomastia, impotencia, disminución de la libido, aumento del vello, como es el hirsutismo, cambios en la voz, irregularidades menstruales en la mujer,
Algunos un poco más raros, diarreas, gastritis, sangrado gástrico, somnolencia, ataxia, confusión y cefalea. Erupciones de la piel, discrasias sanguíneas muy raras, pero hay, y en dosis elevadas podrían producir tumoraciones malignas en ratas, que se ha visto en estudios, cáncer de mama relacionados entre medicamento cáncer no demostrado, y algunas interacciones con la digoxina por la hipercalemia que está presentándose. El estudio EFESUS con la esplerenona versus el placebo en pacientes con baja fracción de eyección, 6.632 pacientes con una edad promedio de 64 años, 70% de origen masculino, ¿no? Y un seguimiento que hasta llegar a 1.012 muertes en todo el estudio, se dio que la esplerenona era mejor y más beneficioso que el placebo, ¿no? Tanto en mortalidad total como en muerte cardiovascular más hospitalizaciones. Esto también demuestra que en estos pacientes debemos dar, en pacientes con falla cardíaca, los antagonistas de aldosterona, ¿no? El estudio énfasis, otro estudio también en el 2011, en el cual el objetivo primario era ver si hay hospitalizaciones o muerte cardiovascular o muerte por cualquier causa, demostró también mayor beneficio. Como ven aquí, la curva se abre y tiene menos mortalidad y menos muerte por cualquier causa. Entonces, todos estos estudios han sido randomizados y estudiados para ver si hay menos hospitalización. La esplerenona ha demostrado disminución de la hospitalización y disminución de la hospitalización por falla cardíaca. Entonces, en el tratamiento, si hablamos de falla cardíaca en estos pacientes, vamos a indicar todos estos. Y miren las recomendaciones de estos últimas en las guías sobre el uso de IECAS y ARAS. Un IECA en pacientes, miren, tratamiento farmacológico indicado en todos los pacientes sintomáticos con IJA clase funcional 2 a 4 y falla cardíaca sistólica. Los IECAS están recomendados asociados a beta bloqueadores para todos los pacientes con baja fracción de eyección de menos de 40%, para reducir el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca y riesgo de muerte prematura. Nivel de evidencia, recomendación clase 1, nivel de evidencia A, o sea, estudios randomizados. También los beta bloqueadores en unión con los IECAS, en lo mismo. Y los antagonistas de la aldosterona, en todos los pacientes con clase funcional menos de 35%, en tratamiento con IECA o un ARA, si no es tolerado el IECA, y un beta bloqueador para reducir las hospitalizaciones y muertes prematuras. Entonces, los medicamentos que están probados son los antagonistas del receptor, la espironolactona, los beta bloqueadores y los IECAS o los ARAS para estos pacientes. En pacientes con historia de infarto de miocardio y fracción de eyección reducida, IECAS y ARAS deben ser usados para prevenir la falla cardíaca, 1A, y evidencia en pacientes con infarto de miocardio para reducir los beta bloqueadores con un nivel de evidencia, pero recomendación 1 todavía. En los pacientes con infarto de miocardio, el uso de estatinas para prevenir falla cardíaca deben ser usados, nivel de evidencia 1A. El control de la presión arterial también debe estar realizado. Los IECAS deben ser usados en todos los pacientes con fracción de eyección reducida 1A. Y los beta bloqueadores deberían ser usados para reducir la prevención de falla cardíaca 1C. Un poco de evidencia menor todavía. ¿Quiénes están contraindicados? Los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, tipo diltiazem y verapamilo, ellos no debes utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por eso la recomendación es 3, que eso es perjudicial. C.
con recomendación de expertos. Y los desfibriladores implantables, estos cardiodesfibriladores, es razonable en pacientes que estén con cardiomiopatía isquémica asintomática, con baja fracción de eyección menos de 30, ¿no? Y por lo menos 40 días post el infarto miocardio. ROSA todavía se recomienda nivel de evidencia B. ¿Cómo se debe comenzar y qué dosis debes llegar en los pacientes con IECAS, beta bloqueadores y ARAS? En estos tres, si inicias con IECAS o beta bloqueadores o ARAS, lo que se recomienda es usar una dosis inicial baja, la más baja posible. El captopril viene de 25 miligramos, se utiliza para la hipertensión 1 o 2 tabletas cada 8 horas. Miren, 25 son casi 50, 150 miligramos por día. Mientras que para insuficiencia cardíaca se comienza a dosis tan bajas como un cuarto de pastilla de 25, o sea, 6.25 miligramos de inicio, y a la semana se puede incrementar al doble y progresivamente así llegar hasta una dosis máxima, que puede ser varios meses después, de 50 miligramos por día. El enalapril viene de 10 miligramos, se utiliza un cuartito, 2.5 miligramos 2 veces por día, ¿no? Y se puede subir hasta 10 a 20 miligramos 2 veces por día. Los beta bloqueadores, como el bisoprolol o el carvedilol, el bisoprolol viene de 5 o de 10 miligramos, comienzan con 1.25 miligramos, un cuarto de tableta de 5, y puedes llegar hasta 10 miligramos una vez al día. O los beta bloqueadores de 3.125 2 veces por día y puede llegar a 25 miligramos 2 veces por día. Los ARAS tipo candesartán, valsartán, también comienzan a dosis bajas. El valsartán puede llegar a usarse 80 cada 12 o 160 cada 12. 320 miligramos comienzan con media tabletita 2 veces al día de valsartán, ¿no? 40 miligramos 2 veces al día, o puede llegar hasta 160 2 veces al día. Los sartán se puede iniciar de 50 miligramos una vez al día y puede llegar hasta 150. Los antagonistas del receptor de aldosterona, tipo esplerenone o espironolactona, también iniciamos a dosis tan bajas como 25 miligramos y llegamos a dosis de 50 miligramos. Y los ARNIs, los últimos en aparecer, la asociación de un ARA con el sacubitrilo, se comienzan a dosis bajas. En esta combinación la más baja, incluso hay un poco más baja que esta, de 23,40 aproximadamente, y se llega a dosis de 49 y 51 2 veces por día, y dosis de mantenimiento de 200 miligramos, o sea, 97 de sacubitril con 103 de valsartán 2 veces al día. Y en aquellos pacientes que no encuentras o no llegas a controlar la frecuencia cardíaca, pese a los beta bloqueadores, ¿no? Podrías cambiar por la ivabradina, ¿no? Que es un bloqueador de y en conjunto con beta bloqueadores y aldosterona o antagonistas de aldosterona como la espironolactona, está recomendado en todos los pacientes con falla cardíaca crónica con fracción de eyección reducida. ¿Para qué? Para reducir la morbilidad, pues el número de hospitalizaciones y síntomas, y la mortalidad de estos pacientes. Y en aquellos pacientes con clase funcional 2-4 y fracción de eyección reducida, los que toleren un IECA o ARA, se puede reemplazar por un ARNI para reducir más
la mortalidad y la morbilidad. Eso es lo nuevo en las guías de hace 2 años. Hay otro estudio que se utilizó la digoxina. La dosis, el estudio DIC en la digoxina, y muchas que ustedes utilizan actualmente, dice que la digoxina es muy cardiotóxica. Está solo indicado en ciertos pacientes. Entonces, no me usen digoxina. Yo estoy viendo algunos de mis alumnos que ahora ya son médicos y que todavía están indicando, ellos están o en el CERU o están trabajando lejos, todavía están indicando digoxina a sus pacientes. La única indicación de digoxina actualmente está en pacientes con fibrilación auricular y falla cardíaca, ¿no? Pero primero están los beta bloqueadores, o especialmente en aquellos pacientes que no se puedan controlar la frecuencia cardíaca con beta bloqueadores y se le asocia un poco de digoxina. Hay que tener cuidado porque tiene un efecto proarritmogénico. Este estudio, el estudio DIC, realizó en 6.800 pacientes, con un promedio de edad de 63 años. Casi el 30% tenía más de 70 años, con clase funcional 2 a 3 y baja fracción de eyección, y dosis de media tabletita, o sea, 0.125 miligramos, hasta 2 tabletas de digoxina, o sea, 0.50 miligramos, y un seguimiento de 4 años aproximadamente. Se vio que tanto la mortalidad total, la mortalidad por falla cardíaca, la mortalidad por arritmias y las hospitalizaciones cardíacas eran similares en los dos grupos de placebo. Y principalmente en arritmias eran más en los pacientes que utilizaban digoxina, mientras que las hospitalizaciones eran menos en los pacientes que utilizaban digoxina, altamente significativo. Entonces, produce más arritmias, pero sí produce menos hospitalizaciones. Sin embargo, no produce cambios en la mortalidad total y por falla cardíaca. Entonces, la dosis, cuanto más dosis usemos de digoxina, se va impregnando y progresivamente va aumentando la contracción sistólica ligeramente. Sin embargo, cuando llegas a un valor y hay una sospecha clínica de intoxicación, y produce la famosa toxicidad digitálica, con las cubetas digitálicas bradicardias y mortalidad incrementada en los pacientes. Entonces es muy corto el espacio entre la dosis y la toxicidad. Por eso es que tienen que tener mucho cuidado y no utilizar en todos los pacientes con falla cardíaca. Entonces, lo que hace la digoxina es inotrópico positivo, incrementa, ¿no? Entonces, pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? El índice cardíaco mejora ligeramente, pero hasta un punto y después se estanca y disminuye. En estos pacientes, entonces, hay varios otros estudios, como el estudio con ivabradine, ¿no? El estudio SHIP, ¿no? Que es el estudio de falla cardíaca sistólica, tratamiento con inhibidores de los bloqueadores alfa o de los bloqueadores de la cadena IF, y se enroló a 6.600 pacientes con una clase funcional 2 a 4, que estaban en ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca que tenía más de 70 por minuto. Lo ideal en un paciente con insuficiencia cardíaca, y si es isquémico, es tenerlos entre 60 a 70 latidos por minuto, menos de 70. O sea, en estos pacientes que tenían más de 70, tenían una fracción de eyección menos de 35%, se hizo un estudio con un seguimiento más o menos de 3 años, y fueron randomizados a ivabradina
a dosis de 5 hasta 7.5 miligramos 2 veces al día, o placebo, y aumentaban un diurético en el 84%, 22% usaban dioxina, un 79% utilizaban IECAS, el 14% ARAS y un 90% beta bloqueadores, y solo el 26% a dosis plena de beta bloqueadores, ¿no? El seguimiento fue de 2 años, en algunos de 3 años, ¿no? Y lo que se vio que la reducción en la muerte cardiovascular no fue significativamente, pero sí lo que disminuyó esta ivabradina es la hospitalización en un 26%. Pues no disminuye mortalidad, pero sí hospitalizaciones, ¿no? Mejora ligeramente la función ventricular izquierda y la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, la primera hospitalización, pacientes sin ivabradina, disminuía en los pacientes con ivabradina, pero en lo que es muerte cardiovascular no hubo mayor diferencia, las curvas siguieron muy similares. Pues los cambios, esta reducción mínima es no significativa, con una P no significativa, por lo cual no disminuye. Pero hay algunas poblaciones especiales, ¿no?, en las que debemos dar algún tratamiento de falla cardíaca. Dentro de ellas, los pacientes con insuficiencia cardíaca por isquemia, o sea, los pacientes infartados, los pacientes de raza negra, especialmente aquellos pacientes en los cuales las IECAS no les va muy bien, y en los que podríamos utilizar la hidralacina con el nitrito de isosorbide, esto en pacientes de raza negra, o en pacientes con polimorfismos de genes que modifican esta sintetasa del óxido nítrico y la sintetasa de la aldosterona. Otros pacientes, en los pacientes con anticoagulación, en los pacientes con fibrilación auricular y que tienen baja fracción de eyección, menos de 25%, y que puedan presentar un coágulo en la cavidad, ellos debemos anticoagular con warfarina o con los nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes directos. O aquellos pacientes que tienen antecedente de accidente cerebrovascular o los que utilizan a dosis bajas de aspirina, ácido acetilsalicílico. El uso de ácido graso poliinsaturado 1 gramo también. Y aquí estamos los pacientes con diuréticos, clase 1B, pacientes que deberían ser, los diuréticos deberían ser considerados para reducir las hospitalizaciones por pacientes con falla cardíaca, y los pacientes con signos y síntomas de congestión 2A. Pero sí está indicado para mejora de síntomas y de capacidad de ejercicio en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? La neprilicina, pues el sacubitril valsartán está recomendado como reemplazo para los IECAS o para reducir la hospitalización por falla cardíaca y mortalidad en pacientes ambulatorios con baja fracción de eyección o fracción de eyección reducida, ¿no?, a los que permanecen sintomáticos después de un tratamiento óptimo con IECAS, beta bloqueadores y aldosterona y espironolactona, ¿no? Entonces, pacientes que ya están a dosis plena, IECAS, beta bloqueadores y espironolactona, pero todavía siguen sintomáticos, ahí lo cambias a ARNIS. Y los inhibidores de los canales IF, como la ivabradina, debe ser considerado para reducir el número de hospitalizaciones. Ya vemos que la muerte cardiovascular no es tan importante en pacientes sintomáticos con baja fracción de eyección y que tengan una frecuencia cardíaca más de 70 latidos por minuto. Y que estén a dosis máxima de beta bloqueadores, de IECAS y de espironolactona. Y para reducir la hospitalización, menor nivel de evidencia en aquellos pacientes sintomáticos, ¿no? Los ARAS están recomendados para reducir esta hospitalización en pacientes y muerte cardiovascular en pacientes sintomáticos, ¿no?, que no toleren los IECAS. La hidralacina y el isosorbide con grado de evidencia más pobre, 2A y 2B, y nivel de evidencia B, deben ser considerados para identificar a pacientes con baja fracción de eyección y combinados con una dilatación del ventrículo izquierdo y una clase funcional 3-4, ¿no?
luego de un tratamiento a dosis óptima de IECAS y betabloqueadores y espironolactona para reducir la mortalidad y hospitalizaciones. Y también aquellos pacientes que no toleren IECAS o ARAS pueden utilizar la hidralazina. Entonces, pacientes negros y en pacientes que no toleren. La digoxina solo puede ser considerado en pacientes sintomáticos en ritmo sinusal luego de un tratamiento con IECAS beta bloqueadores para reducir las hospitalizaciones. Las glitazonas no deben ser usadas nivel de evidencia, todo clase 3, nivel de evidencia A, recomendación 3, ¿ah? O sea, no deberían utilizar las glitazonas porque empeoran las hospitalizaciones y la morbimortalidad. La mayoría de los calcio antagonistas, con excepción del amlodipino y felodipino, no deben ser usados en estos pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Los AINES, los inhibidores COX-2 en pacientes con falla cardíaca no deberían ser usados porque retienen sodio, agua y empeoran la función renal y la falla cardíaca. La adición de un bloqueador de renina o un ARA a la combinación de IECAS tampoco está recomendado. O sea, nunca junten captopril, enalapril con los sartán, valsartán. O sea, un IECA y un ARA está contraindicado en estos pacientes. Los pacientes, otra clase especial son los pacientes con arritmias, con fibrilación auricular paroxística, porque incrementan el riesgo de cardioembolismo en estos pacientes, más si tienen historia de hipertensión, diabetes, stroke, y para eso existe un score, el CHATS-BASC, ¿no? Estos pacientes deben recibir anticoagulación, ¿no? Deben recibir anticoagulación crónica, de por vida. Un momentito, por favor. Entonces, en estos pacientes, la selección de un anticoagulante puede ser cualquiera, warfarina, dabigatran, los nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes directos, apixaban, rivaroxaban, ¿no? Estos para una fibrilación auricular paroxística persistente o permanente. Y estos siempre individualizando en base a los factores de riesgo, al costo-beneficio, a la tolerabilidad, ¿no? A la preferencia del paciente, a las interacciones con los otros medicamentos, especialmente la warfarina, y a las características clínicas, incluyendo el INR en pacientes que han estado tomando warfarina. El nivel de evidencia es más bajo, nivel de evidencia C, recomendación de expertos. Las arritmias hay que dar en el tratamiento, también lo ideal es mantener el ritmo sinusal al paciente. Entonces, como tiene un paciente con falla cardíaca, generalmente estos son pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, bueno, damos amiodarona, que es un buen antiarrítmico en este tipo de pacientes, aunque tienen efectos colaterales y alguna toxicidad, pero todavía se está utilizando y las recomendaciones en las guías son nivel de evidencia A, la amiodarona en pacientes con lesión cardíaca, ¿no?
con lesión estructural del corazón. Lo otro, la del desfibrilador implantable, similar a un marcapaso. Hoy día hemos puesto un marcapaso bicameral en el seguro. Hemos operado y hemos puesto a un paciente con un bloqueo de tercer grado. Estos se parecen, pero estos son desfibriladores un poco más grandes, y cuando sienten que hay una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, hacen una desfibrilación y salvan la vida del paciente. La mayoría de los pacientes con falla cardíaca, pues la contracción del ventrículo izquierdo es diferente y no es similar a la contracción del ventrículo derecho, se dan en tiempos con diferencia de milisegundos, y eso se llama asincronía. O sea, no están sincronizados, no se contraen al mismo tiempo como debería ser. Por eso el complejo QR se ve ancho en estos pacientes. Entonces, en estos pacientes se les pone un dispositivo similar al marcapaso con 3 cables. Un cable va por seno coronario al ventrículo izquierdo, otro cable al ventrículo derecho y otro cable a la orejuela. Y lo que se hace es una resincronización. Y se capta el latido del nodo sinusal y se hace que los dos cables, los dos ventrículos se despolaricen al mismo tiempo. Entonces el complejo QR se vuelve angosto, la contracción es simultánea en los dos ventrículos, y eso se llama resincronización, y estos pacientes mejoran la calidad funcional, la clase funcional. Esto generalmente pacientes con baja fracción de eyección. Bueno, una guía hasta hace poco válida todavía de la ACC del 2017, ¿no? Con los pacientes con fracción de eyección reducida, que están en clase funcional 1 a 4 o estadio C, ¿no? Hay que iniciar con IECAS, ARA o ARAS y unos beta bloqueadores, ¿no? Y si es que están sintomáticos y necesitan los diuréticos. El paso 2, pacientes que deben seguir los siguientes escenarios. Si siguen en clase funcional 2 a 4, pero la depuración de creatinina está conservada, está más de 30, y el potasio menos de 5, pues puedes utilizar un aldosterona antagonista de la aldosterona como la espironolactona. Pero si el paciente tiene una adecuada frecuencia cardíaca y está en IECAS y ARAS o ARAS, ¿no? Y no son candidatos a sacubitril valsartán o todavía no están, todavía están sintomáticos, lo que podría ser descontinuar los IECAS o ARAS e iniciar los ARNIs, ¿no? Sacubitril valsartán. En pacientes negros, mejor utilizar hidralacina y nitratos. Y en los pacientes que tienen clase funcional 2 a 4 con baja fracción de eyección y que tengan episodios repetitivos de fibrilaciones o taquicardias severas, pues en estos poner un cardiodesfibrilador implantable o un resincronizador, los que tienen un bloqueo de rama izquierda. Y los que están con alta frecuencia cardíaca, más de 70, y a dosis máxima tolerable, pues puedes asociar ipabradina, ¿no? Y el paso 4 en estos pacientes, si tienen clase funcional 3, 4, si es refractario a todo el tratamiento, ya son considerados estadio D, y estos pacientes deben ir a trasplante cardíaco, cuidados paliativos, rehospitalizaciones. Y si los pacientes disminuyen o empeoran los síntomas, bueno, pues estudios de investigación mientras vemos el trasplante cardíaco y otros. Los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, bueno, no existe un tratamiento específico probado, se recomienda tratar la causa subyacente. Si es hipertenso, darle tratamiento antihipertensivo. Si es coronario, darle el tratamiento de enfermedad coronaria. La medicación es la misma, son sintomáticos, damos IECAS, beta bloqueador, pero no han demostrado mayor beneficio. Incluso los últimos estudios, no sé si es el estudio interno que ha salido hace una semana, con medicación tipo las glitazonas tampoco han demostrado mayor beneficio en pacientes con fracción de eyección preservada, sí en pacientes con fracción de eyección reducida, ¿no? Y hay otras técnicas alternativas como los trasplantes cardíacos. Tratamiento farmacológico entonces en pacientes con fracción de eyección preservada, si bien es cierto, la recomendación es 1 y algunas veces 2, ¿no? Y 2B, los A y 2B. El nivel de evidencia es bajo, ninguno llega a la nivel de evidencia A. Apenas
lo que llega es el control de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, ha demostrado beneficio en estos pacientes, pero los diuréticos, la revascularización coronaria, pacientes que tienen angina, el manejo de la fibrilación auricular, ¿no? Y el uso de beta bloqueadores y ECAs, ARAS, en estos pacientes pues son nivel de evidencia expertos, ¿no? Baja. Ningún estudio randomizado, doble ciego, ha demostrado este beneficio en estos pacientes. No se olviden los ARNIs y bueno, pues algunos otros estudios que han demostrado actualmente el tratamiento. ¿Alguna pregunta aquí, hasta aquí, chicos? Doctor, una pregunta. Diga, doctor. Doctor, le quería preguntar, hace unos días había leído justo como lo que usted acababa de mencionar, que había en el Congreso de este año de la Sociedad de Cardiología de Europa, habían dicho que se podía añadir en el futuro próximo un nuevo medicamento a la terapia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que en este caso sería el empagliflozina, que es un inhibidor de la SGLT2, porque había demostrado que disminuía la mortalidad en pacientes con fracción de eyección reducida. ¿Usted qué opina con respecto a eso? ¿Es probable? Muy buena pregunta, doctor. Sí, dentro de los últimos medicamentos y uno de los que ha demostrado disminuir morbimortalidad, especialmente en pacientes diabéticos, es la empaglifosina y todas la dapaglifosina y todas las glifosinas, ¿no? Algunos están demostrando si es un efecto de clase de todos los fármacos de las glifosinas o solo de la empaglifosina y la dapaglifosina. Entonces, estos pacientes, que es un antidiabético, que es un diurético, básicamente, glucosúrico, bota la glucosa por la orina. Entonces, ha demostrado no solo que disminuía la mortalidad en pacientes diabéticos, sino también en falla cardíaca. Y ha sido hace 2 semanas, en el Congreso Europeo de Cardiología, han presentado en pacientes con fracción de eyección reducida, sí disminuye la mortalidad. En las guías todavía no lo ponen, pero muy pronto esto va a hacer que cambien las guías, entonces muy pronto van a ser indicados, y las empaglifosinas, las glifosinas, han disminuido morbilidad y hospitalizaciones de estos, especialmente morbilidad total en estos pacientes con la empaglifosina, ¿no? Gracias por el aporte, Francisco. Otro. ¿Algún otro comentario? Otro de los temas que deberíamos tocar y que hay que avanzar ahora, ya se nos viene el examen. Estamos calculando que el examen va a ser para el día 1, a más tardar, ¿no? El primer examen es la hipertensión arterial, ¿no? Y dentro de ellos después tocaremos hipertensión primaria, hipertensión secundaria, para después llegar a lo que es crisis hipertensiva, hipereclampsia y eclampsia, ¿no?
Bueno, la hipertensión arterial, recuerden que es una enfermedad de alta prevalencia en el mundo. Es una de las enfermedades de cardiovasculares que producen alta morbimortalidad a nivel mundial. Duplican el riesgo de las enfermedades cardiovasculares como la isquemia o cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, los accidentes cerebrovasculares y la enfermedad vascular periférica. Está asociada a otros factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Y es causante, se dice que un promedio de 15% de todas las muertes a nivel mundial. Es una enfermedad asintomática o poco sintomática y por eso le llaman la muerte silenciosa. El control de esta presión arterial fue significativamente menor en jóvenes y en adultos tratados, por lo cual muchos estudios dicen que deberíamos tratar la hipertensión porque disminuye la mortalidad de enfermedades cardiovasculares, ¿no?, en pacientes que no se controlan con la presión arterial. La prevalencia varía en los diferentes países y también entre las subpoblaciones de cada país. Recuerden que la presión arterial sistólica principalmente se incrementa con la edad y a los mayores de 60 años es mayor, ¿no?, y también es mayor en mujeres que en varones. Mientras que la presión diastólica mínima se incrementa con la edad a partir de los 55 años y tiende a disminuir después. Y la presión de pulso, que es la diferencial entre la sistólica y la diastólica, se incrementa más allá de los 60 años. Entonces, los pacientes mayores de 60 años tienen presiones sistólicas altas y diastólicas bajas. Por eso es que en gente joven en Latinoamérica, la mayor prevalencia es de hipertensión diastólica. Y cuando llegan a partir de los 55 años, disminuye la diastólica. Entonces, si vemos por la edad, se incrementa con la edad la sistólica y la diastólica está incrementada, disminuye progresivamente a partir de los 55 años. Entonces se hace una presión diferencial alta, llamada también presión de pulso. Entonces, tanto en hispánicos, pacientes no hispánicos, blancos o negros, ¿no?, tienen alta hipertensión, a mayor nivel de presión arterial, comparados con los pacientes blancos. Sin embargo, a partir de los 79 años ya se cruzan estas dos líneas. Mientras que los hispánicos pues tienen presiones ligeramente intermedias, y después se van incrementando la sistólica y la diastólica también. Se comporta similar en las tres poblaciones. Se dice que los países desarrollados tienen una prevalencia del 30% de hipertensión, y esto nos hace más o menos unos 56 millones de hipertensos a nivel mundial, y que están hipertensos o están tomando medicación antihipertensiva. La prevalencia se incrementa con la edad. 2/3 de la población mundial mayor de 60 años tienen hipertensión arterial. Para el año 93 había un 26%, para el año 2012 33%, y la edad de presentación es mayor en los varones, pero cuando las mujeres alcanzan los 60 años se equiparan a los varones. Mayor en la raza negra, mayor en la raza asiática, ¿no?, que en la hispánica. La hipertensión está relacionada con muerte cardiovascular y miren, 54% de la muerte por accidentes cerebrovasculares están en pacientes hipertensos, 47% en la cardiopatía isquémica, ¿no?, 75% de la cardiopatía hipertensiva, hay hipertensión arterial, y otras enfermedades cardiovasculares 25%. Entonces, están relacionadas a todas estas la hipertensión arterial. Dice que cada hora mueren 12 personas a causa de una enfermedad cardiovascular que están relacionadas con hipertensión arterial sistólica principalmente.
En el Perú también se hicieron 2 estudios, uno de los cuales tuve el agrado de participar, es el Tornasol 2, ¿no? Yo como cardiólogo, y en estos lo que se vio que el sedentarismo, tanto en el estudio Tornasol 1 del 2004 como el Tornasol 2 del 2010, se ve que el sedentarismo es similar, la obesidad había incrementado en nuestro país, la incidencia de diabéticos también se había incrementado, la incidencia de dislipidemia casi un 4% de incremento, mientras que la hipertensión arterial, que tenía un 23%, actualmente la tenemos en 33%, también un 27.3%. Los factores que han contribuido a esto son los factores ambientales, ¿no? De lo que hacíamos actividad física y éramos nómades y estábamos trasladándonos de un lugar al otro, nos hemos vuelto en sedentarios, obesos, con alto consumo de calorías, ¿no? Que menos actividad física, por consiguiente una alta mortalidad cardiovascular. El consumo excesivo de sal es la causa de 3 de cada 10 casos de hipertensión, ¿no? Entonces, más o menos se dice que el 60% son respondedores al sodio, por lo cual el tope de ingesta de sal debe ser disminuido y la Organización Mundial de la Salud lo estimó en 6 gramos de cloruro de sodio, o sea, de sal al día, lo que equivale más o menos a un 2.4 gramos de sodio al día. El alto nivel de obesidad, ¿no? Que conlleva resistencia a insulina y a hipertensión arterial, ¿no? Sedentarismo, a más colesterol LDL, por consiguiente deberíamos tratarlo adecuadamente y combatirla adecuadamente. La inactividad física desde muy pequeños, a los que están acostumbrados a los videojuegos, ¿no? Televisor, sedentarios y no hacen actividad física. El consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, que es importante, que debemos disminuir o ceder su consumo, hace que también sean factores de riesgo relacionados a mayor hipertensión arterial. Otro de los factores de riesgo relacionados es el bajo peso al nacer. Se hizo un estudio el año 2006-2007 en el cual se demostró que los niños con bajo peso al nacer tenían mayor riesgo de tener enfermedad hipertensiva en el adulto. El consumo de potasio disminuido, el calcio también en la hipertensión es importante, ¿no? El estrés, el incremento del estrés, ¿no? La diabetes es una enfermedad de alta prevalencia, ¿no? Que hace que todos los pacientes tengan más riesgo cardiovascular, entonces también más hipertensión. Tanto la hipertensión lleva a falla renal como la disfunción renal y la falla renal, sean diabéticos o en otro tipo de pacientes, hacen que los pacientes sean hipertensos, ¿no? Entonces, la hipertensión renal, la insuficiencia renal lleva a hipertensión arterial y tanto la hipertensión también lleva a insuficiencia renal. Entonces, miren cómo aumenta. Un paciente que fuma tiene 3 a 9 veces más riesgo de ser hipertenso y de enfermedad cardiovascular. Los pacientes que son obesos, especialmente con perímetro abdominal incrementado, tienen un 45% más de enfermedad cardiovascular. Los dislipidémicos son 1.3 hasta 3.4 veces más posibilidad de enfermedad. Los hipertensos el doble de enfermedad cardiovascular, los sedentarios el doble y los diabéticos de 2 a 3. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que es hipertenso, que tiene diabetes y que tiene colesterol alto y que fuma, el riesgo es 42 veces mayor de enfermedad cardiovascular que aquel paciente que no fuma, que no es dislipidémico, diabético o hipertenso. Entonces, en varios estudios se dice que los pacientes, hijos de pacientes hipertensos, padre y madre, tienen más posibilidad de ser hipertensos. Casi el 30% de estos pacientes se desarrollan hipertensión antes de los 55 años de edad y tienen 4 veces posibilidades más de desarrollar enfermedad hipertensiva. Es una enfermedad poligénica
algo que también está tomándose en boga en los últimos años es el polimorfismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Si tenemos un paciente y no controlamos adecuadamente la presión arterial, lo que va a hacer es una hipertrofia, ¿no? Y a eso se llama cardiopatía hipertensiva, con una lesión de órgano blanco en la cual lo vuelve grueso al miocardio y tiene más riesgo de muerte y de enfermedad. Siempre hay que buscar lesión de órgano blanco, si la presión haya dañado la irrigación cardíaca. Siempre ver cómo está el estado vascular. De hecho, el doctor, a los médicos decimos que tienen que evaluar el daño o los determinantes genéticos de lesión del órgano blanco. Recuerden que una presión arterial se debe a la multiplicación del gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, aumenta la resistencia a la vascular periférica, y si esto sigue produciendo, puede producir un ACV de un accidente cerebrovascular o un incremento de la falla cardíaca. El aumento de resistencia periférica pues aumenta la alteración vascular estructural y alteración funcional vascular. La fisiopatología está en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el sistema hídrico, en el sistema adrenérgico. Estos incrementan, aumentan la presión arterial. Por eso que en el tratamiento de un paciente con hipertensión importante o resistente, el volumen intravascular, el sodio y la ingesta mayor y excreción de volumen van lo que es relacionados con el aumento de la presión arterial. Entonces, con el tiempo las resistencias vasculares se incrementan, se eleva el gasto cardíaco, se eleva la resistencia vascular, el gasto cardíaco se normaliza y hay mecanismos neurales, endocrinos y paracrinos y vasculares. Y recuerden que el demonio es el cloruro de sodio, o sea, la sal misma. A mayor presión arterial, pues menos filtración, pero al inicio, pues presión produce natriuresis y esto va a ser eliminación por el riñón, ¿no? Altera la filtración, altera la absorción, nivel de las hormonas. Pues hay una incapacidad de excretar el sodio, hay una enfermedad renal intrínseca, una nefropatía, una glomerulopatía, aumento en la producción de mineralocorticoides y aumento de la actividad neural sobre el riñón, ¿no? Y miren, el 80% de los pacientes que tienen falla renal crónica son hipertensos. Otras repercusiones es a nivel del peso normal y la obesidad. Esto aumenta el tono simpático, disminuye el parasimpático. Aumenta a nivel metabólico la resistencia a la insulina, más dislipidemia, ¿no? Disminuye el metabolismo de los lípidos. Y esto lleva a diabetes, aterosclerosis y disfunción endotelial. A nivel trófico, pues las catecolaminas incrementadas aumentan renina, angiotensina, aldosterona, la insulina, el estrés de cizallamiento, y eso produce hipertrofia vascular periférica y disfunción endotelial. También a nivel hemodinámico se aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca. Esto va a producir arritmias y alteración de la capacidad de vasodilatación disminuida con reserva de oxígeno e isquemia tisular. Entonces produce a nivel metabólico, trófico, crecimiento hemodinámico y trombótico. A nivel trombótico, ¿por qué se produce la trombosis? Más por disminución del volumen plasmático, aumenta el hematocrito, aumenta el sistema de la procoagulación, mayor actividad plaquetaria, por consiguiente hay más trombosis.
Todo esto pues nos va a llevar a trombosis, arritmias, a hipertrofia, diabetes y aterosclerosis. Recuerden que el sistema renina-angiotensina y aldosterona, la angiotensinógena producida en el hígado por la renina se convierte en angiotensina 1 y a nivel pulmonar por la enzima convertidora en angiotensina se convierte en angiotensina 2. ¿no? Y también se producen las bradiquininas y el péptido, los péptidos inactivos. ¿no? Entonces, al no haber una alteración de las bradiquininas por los IECAS, o por los ECAS, por la enzima convertidora en angiotensina, se aumentan las bradiquininas y produce tos. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 y esto va a producir alteración en los receptores. Entonces, a nivel de la angiotensina 1 o 2, tenemos dos tipos de receptores. Los receptores AT1 y los receptores AT2. Y donde están actuando especialmente a nivel de la aldosterona estos receptores AT1. La angiotensina 2, entonces, a nivel de la corteza adrenal, produce aldosterona. Esto reabsorción del túbulo distal de sodio y agua y aumenta el líquido extracelular y aumenta la presión arterial. A nivel renal, produce a nivel vasoconstricción y reabsorción de agua y sodio. El sistema nervioso central o sistema autonómico también va a producir más vasopresina, más Z, una retención de sodio, y va a producir una descarga simpática. El sistema nervioso periférico produce descarga simpática, aumenta las resistencias periféricas, la médula adrenal produce más catecolaminas, el músculo liso produce una vasoconstricción, hiperplasia, y esto se va a traducir en un aumento de las resistencias, así como en el corazón también aumenta la contractibilidad hipertrófica y aumenta el gasto cardíaco. Entonces, si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Si aumenta las resistencias periféricas, produce aumento de la presión arterial. Y si se mantiene o aumenta el líquido extravascular, va a aumentarse la presión arterial. Bueno, la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia también produce alteraciones fisiopatológicas con aumento de la presión arterial. Los obesos hemos dicho que tienen aumento de la resistencia a la insulina. Eso tiene, ¿por qué? Porque tienen menos actividad de la ATPasa sodio, ¿no? Hidrógeno. Eso va a producir una alcalosis intracelular, disminución de la actividad de ATPasa sodio-potasio, acúmulo del calcio intracelular, y esto hace que aumente la sensibilidad a catecolaminas, estimula los broncogenes, aumenta el colesterol LDL, más fibrosis, más hipertrofia, más enfermedad aterosclerótica, y eso va a llevarnos a hipertensión arterial y a la cardiopatía isquémica. Por otra parte también, la hiperinsulinemia va a producir disminución de las prostaglandinas I1 y E2, entonces disminuye el efecto vasodilatador y hace vasoconstricción, y eso también estimulación del acúmulo del LDL, más fibrosis, hipertrofia, aterosclerosis. Por consiguiente, al final vamos a encontrar pacientes más infartados, con mayor otro es la disfunción del endotelio y el sistema plaqueta-miocito, ¿no? Recuerden que los sistemas angiotensina 2, sistema simpático y endotelina aumentan el inotropismo, las resistencias, retención de sodio y agua y hipertensión arterial. El óxido nítrico disminuido, péptido natriurético y protalaciclina también van a producir un inotropismo con aumento de las resistencias periféricas. Los factores de crecimiento derivados de plaquetas, de fibroblastos, o el óxido nítrico, heparina y factores transformadores de crecimiento actúan, sea benéfica, positivamente o negativamente sobre la presión arterial. Y eso va a llevar hipertrofia vascular, esclerosis hipertrofia valvular y aumenta la presión arterial. Entonces, con todo esto, con aldosterona, renina, angiotensina, aldosterona, el sistema simpático, la resistencia a insulina, todo eso va a aumentar los vasos de resistencia de las pequeñas y medianas arterias y de las arteriolas,
y una menor distensibilidad de las grandes arterias. Aumento de masa y disminución de la luz con hipertrofia celular y aumento del colágeno y remodelación vascular, por consiguiente más isquemia y lesión por vasoconstricción y reducción de la elasticidad y distensibilidad del ventrículo, lo que lleva a una hipertensión diastólica y a una hipertensión sistólica con la reducción de la elasticidad y distensibilidad. Entonces, un paciente hipertenso lo que va a haber es un remodelado vascular, un engrosamiento de sus capas por más colágeno, por consiguiente, más vasoconstricción. Si esta es una arteria normal, con su capa, miren aquí en una hipertensión, hay una enfermedad de la pared arterial. Entonces, la hipertensión arterial va a llevar a consecuencias patológicas y también va a ser secundaria de consecuencias patológicas. A nivel cardíaco va a producir una enfermedad cardíaca que es la causa más común de muerte por hipertensión. Enfermedad cardíaca hipertensiva con hipertrofia y engrosamiento del ventrículo izquierdo, con alteración de la relajación del ventrículo izquierdo que se llama disfunción diastólica, con insuficiencia cardíaca o con enfermedad coronaria o enfermedad microvascular y arritmias cardíacas. Lo que vamos a comenzar a tener es una hipertrofia del ventrículo izquierdo y después una dilatación ventricular izquierda con un fenómeno congestivo, ¿no? La hipertensión arterial va relacionada con enfermedad aterosclerótica, por consiguiente una formación de placa aterosclerótica, y si no es una dilatación aneurismática, pues es una enfermedad de placa que hay que tratarla de inmediato. La hipertensión arterial también está relacionada con una alteración en la que es la aorta, el callado aórtico, produciendo más remodelamiento de esta. Por consiguiente, hay una enfermedad de la arteria aorta. A nivel cerebral, los aumentos de los accidentes cerebrovasculares isquémicos y también hemorrágicos. Un accidente cerebrovascular agudo, hemorrágico, ¿no? Con acúmulo y desviación de la línea media. El paciente debe ser operado. Produce un daño cerebral agudo, lo que se llama en resonancia la leucoencefalopatía posterior, que afecta a la sustancia blanca y parieto occipital y se vuelve menos útil. Entonces, de ahí daño cerebral, hay daño renal también, ¿no? Una glomeruloesclerosis infiltrativa. Y a nivel del daño arterial periférico, pues lo que se va a producir es la aterosclerosis y la formación de ateromas y en algunos casos de coágulos sanguíneos. Los chicos en la fisiopatología y la hipertensión tengan en cuenta esto y que es importante, no solo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay varios otros sistemas y que es importante para el tratamiento adecuado. Pues no se olviden que no hay una línea divisoria que separa la hipertensión de la normotensión. Dice que cuanto más baja es la presión arterial es mejor, es menor la morbimortalidad, ya lo decía el doctor Pickering hace más de 30 años, o hace mucho tiempo, hace muchos años, y el riesgo cardiovascular comienza a partir de los 115-75, que es un riesgo bajo, pero si comienzas a tener 130 o 35, más de 20 milímetros de incremento de la sistólica o 10 de la diastólica, hace que se duplique el riesgo cardiovascular. Recuerden que en los sujetos mayores la presión arterial sistólica es la más alta y la presión de pulso, o sea, la diferencia entre la sistólica y la diastólica es mayor cuanto más años tenga un paciente. Y cuando la presión de pulso es mejor para predictor de la morbimortalidad cardiovascular. Entonces miren cómo por cada aumento de la presión arterial, 20 milímetros de la sistólica y 10 la diastólica, se duplica el riesgo de mortalidad cardiovascular.
Las recomendaciones pues, de hipertensión arterial debe ser categorizada como normal, elevada o estadio 1 o 2 hipertensión, de acuerdo. Ya hemos visto que hay 2 guías importantes y ahora una tercera guía que ha salido en agosto de este año sobre hipertensión, ¿no? La última guía, el 2017, la americana, el 2018, la europea, y ahora, gracias a la americana, el Consenso Internacional de Hipertensión, que también ha dejado algunos datos. La que más me gusta es la definición de la europea, es la que más se está utilizando. Sin embargo, la americana ya te clasifica hipertensión estadio 1 más de 130 milímetros de mercurio. Nosotros siempre sabíamos que es más de 140, pero desde el año 2017 los americanos dicen que si el que tiene 130 y 140 o 139 es un hipertenso estadio 1 y la diastólica está entre 80 y 89. Entonces debe ser siempre la presión arterial diastólica menos de 80 y la sistólica menos de 130. Entonces ahí lo lleva, ¿no? La clasificación de normal, 120-80, menos de 120-80, elevada, entre 120 y 129, 80, menos de 80 también, y el estadio 1 de 130 a 139 y de 80 a 89, y el estadio 2 más de 140 o más de 90 la presión arterial diastólica. Y esto va a variar también de acuerdo a un mapa, a la presión arterial en el día, en la noche o en las 24 horas. El MAPA y el AMPA, que son medidas de la presión arterial, el MAPA con un dispositivo que hay que colocarlo y el AMPA con una medición con un tensiómetro generalmente calibrado y mejor si es digital, de brazo. Recuerden que la presión en casa es mucho más importante tomarla y conocerla que la presión en consultorio, que es importante en los pacientes que tengan dudas saber hacer un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y anotarlo. Y por último, predicen mejor la lesión de órgano blanco, más hipertensión de mandil blanco, que también hay que tener en cuenta, o la hipertensión mascarada, ¿no? Los pacientes que llegan al consultorio están controlados, normales, pero en sus controles en domicilio están altas las presiones. Nosotros pensamos que ya están controlados y no están. Y pues la definición esta de la guía europea, que si bien es cierto es más compleja, nos gustaba más la del anterior, del 2017, el 2003, una clasificación de la americana, pero esta es la actual que estamos utilizando más. Óptima, menos de 120-80, normal entre 120 y 129, esto para los americanos ya es elevada, y 80-84, ya es hipertensión para ellos. Normal alta, entre 130 y 139, para los norteamericanos ya está en estadio 1, 85-89 también. Y después recién viene la clasificación de estadio 1, 2 y 3 de hipertensión. El estadio 1, presiones entre 140 y 159 y las diastólicas de 90 a 99. El estadio 2 entre 160 y 179, la sistólica, y la diastólica es entre más de 100, entre 90 a 99 para la hipertensión estadio 1 y para la hipertensión estadio 2 es entre 100 y 109 y la sistólica de 160 a 179. Para el estadio 3 más de 180 en la sistólica y más de 110 en la diastólica. Y no se olviden de esto, de hipertensión sistólica aislada o hipertensión del anciano, que es más de 140 en la sistólica, pero la diastólica tiene que ser menos de 90. ¿No? Entonces, otra forma de clasificar. Bueno, creo que nos quedamos hasta aquí para ver después el MAPA y el AMPA. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Doctor, sí, disculpe, en el caso de un paciente mayor de 60 años, ¿qué valores podríamos considerar normales en la elevación de la presión sistólica y la disminución de la presión diastólica para no confundirlo con una hipertensión aislada, por favor?
Bueno, si ya se sube más de 140 la sistólica, y es hipertensión arterial. Ahora, si la diastólica está menos de 90, ya sí es hipertensión sistólica aislada. Ahora, si está más de 90 la diastólica, es hipertensión arterial, ¿no? Entonces, lo único que tendrías que tomar es que la sistólica esté alta y que la diastólica esté menos de 90. Ahí es hipertensión sistólica del anciano o aislada. Si la diastólica está alta, ya es hipertensión y lo clasificas como hipertensión estadio 1, 2 o 3. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, estudien. El día jueves próximo hablamos sobre hipertensión, terminamos sobre el tratamiento y hablamos sobre hipertensión secundaria, ¿no? Y voy a hacer algunas preguntas como exámenes orales. ¿Algo más, Karen? Karen, por favor, ¿lo puedes socializar? ¿Están llevando clases de nefro con el doctor Salazar? ¿Javier Salazar? No, doctor, el grupo B es quien está llevando con el doctor Javier. Ya, voy a tener que enviarle mi sílabus. Listo. Entonces, chicos, nos vemos. Cuídense hasta el próximo jueves. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.